Ay, dijiste, perdón. Dime. Entonces el sudo IP es para borrar, tenemos la para borrar la ruta de que si se fijan, bueno, no sé si han programado todos routers, por ejemplo, de Cisco. El comando es muy similar al que usamos en la mayoría de los routers. IP route tenemos este, pero en lugar de VLAN tenemos uno. Luego vamos a hacer algunos escenarios de GNS3 para configurar BGP, que me gustaría que es parte de la infraestructura de Internet. Entonces, por ahí tengo algunos escenarios de carrier para que sepan. Porque en algún momento, por lo menos aquí en QCA, la idea es que ustedes tengan independencia y puedan conectarse por BGP de forma independiente, sin necesidad de ser NAT. Y que liberemos que los recursos, por ejemplo, que tengan QCA, ya no se los tengan que prestar, sino que usen sus propios recursos y los anuncien sin NAT. Yo no me puedo borrar. Dice que tengo como. ¿A ti sí te dejó borrar ya o ya no lo hice? Apenas va a reiniciar. Mira, si ya no puedes agregar ¿Sí? con la que ya está la configuración establecida. La vieja confiable. No sé, cuando pasas esas cosas raras dices, yo lo porque lo reinicio y ya me quitó la variante. NetStat, quedamos que era para que nos muestre la IP, pero sin el nombre, ¿verdad? Ajá, para que nos muestre el ruteo, pero sin nombre. Este comando se usa para varias cosas, todos los sistemas operativos lo tienen. Pero, si quieren, a paso del tiempo vamos a ver qué más puedes. Que si no los veo, pues lo mando a mi mamá. De que más adelante vamos a ver para qué más utiliza el que son para estadísticas de red, pero podemos obtener muchísima información de este comando y existen casi todos los sistemas operativos. Pero básicamente, cuando le ponemos la red, vemos el ruteo. Sí. ¿Me podrías decir textualmente cómo es el comando? Perdón, hasta ahorita reaccioné. El comando tal cual debe de ser escrito, o sea, ¿cómo sería como lo dije? O sea, sería sudo ip root del pau vía y la IP que queremos borrar. Ajá. Originalmente, Pero puse. cuando ya conectamos la VPN es el sistema de identificación que se coloca en la interfaz que se llama tunnel. El sistema 0. Todo lo que está Ethernet 0 está acá. ¿Ustedes mirando la introducción a redes? Sí. Vimos Muchas dudas. Vimos algo de Que era güey. Vimos el video, ¿no? de cómo se de la película. Es que no podemos En el contar 2000. que todos sabemos que Vimos esa película. Ya no nos sentimos especiales. Es que ya vi, es que no lo puse en su. Es que yo comenté algo que me hace diferente. Yo entré como Ya como usuario. Entonces, como lo pueden hacer, ¿eh? ¿Cuál es el riesgo de usar el superusuario? Es que si se equivocan en un comando como rm-cr diagonal, Borramos todo de chingadas. se borran todo el disco. Entonces, o hay otro tipo de errores que pueden dañar la integridad. Entonces, se recomienda no usar siempre el usuario o el administrador, siempre y cuando bajo tu responsabilidad, ¿no? Y si no, solamente hacer sudo y que Para exactamente eso nada más, ¿no? Exacto. Si queremos hacer algo más, nos va a volver a pedir el sudo. Exacto. Profe, a mí me parece un error, ya lo había hecho, pero no me está borrando los proyectos, me dice
Console dice no sé. ¿Ya? Aquí abajo. Ya, sí te dice. El de la dulce. Mira, si le vuelves a leer, ¿no? Ah, ok. Ya. Bueno, sí, sí, ya lo quito. Ya lo quité. Pero si te fijas, Sí. Bien. cuando ponemos el túnel, es lo que está explicando. Cuando ponemos el túnel, le agrega esta ruta por defecto, esta de arriba. De arriba. Entonces, lo que nosotros queremos es esta de arriba. La de abajo no, por una razón. Este sí son las redes que vamos a hacer andar así. Son rutas. Miren, eso es algo bien importante y por eso digo que me gusta esto, porque esto me lleva a hablar múltiples temas que tal vez ustedes no conozcan y es importante que se los pueda hacer comprender el porqué de muchas cosas. Vamos a ver un poquito de ruteo antes, para que quede claro cómo se toman las decisiones en los routers. En el video que vimos la vez pasada, obviamente el video dice que va por aquí, por allá, pero eso es un aprendizaje y hay muchas formas de aprender y cómo priorizar. Entonces, ahora no va a haber el Finder. Ya vi por qué. Morpheus muestra ahora. Listo. Vamos a ver un poquito de routing. Básico. Vamos a ver. Bien, si se acordarán cuando vimos el modelo OSI, la capa 1 es la más sencilla, son la parte física, los cables, lo que es la capa 2 generalmente son las tarjetas de red alámbricas e inalámbricas. Es decir, el puerto este que nos dan para conectar el cablecito o la interfase Wi-Fi que tenemos y como la que tenemos ahí, ¿no? Esos son elementos de capa 2. Capa 3, que a veces está en tecnologías tan intermezcladas, porque podemos tener un switch router. A veces hay tecnologías que salieron al mismo equipo. Salen más baratos porque tenemos como una computadora todo en uno. En lugar de tener mouse, CPU, teclado, todo all in one. Esas tecnologías, desde mi punto de vista, a veces cuando tenemos redes muy grandes, es mejor tener separadas las funciones. Si queremos ponerle firewall, hay routers que hacen firewalls y que hacen capa 2. Y dependiendo de la tecnología, es mejor a veces tenerlos separados, porque tenemos más alta disponibilidad y siempre un concepto en infraestructura llamamos N+1. Es lo que tengamos más algo adicional. Si son 3 routers, otro router más. Obviamente esto tiene un costo de infraestructura y la posibilidad de daño pues es incierta, no hay probabilidad, depende de lo que estés comprando. Hasta que se dañe y dices, ¿por qué no lo compré? Que creo que eso lo mencionó Gabriel, ¿verdad? Lo mencionó el otro día. Gabriel, ¿nos escuchas? ¿Sí ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Dicen que, hola amor. Adivina quién fue. No, ya no adivino. Bueno, el caso es que él mencionaba un recado de amor. No. Ahorita ya no. Ahorita ya no, pero hace rato sí. ¿Ahí sí me escuchan? Bueno, era el Adelante. MTBF y el MTTR. Sí. Yo no te estaba preguntando, no, te estaba comentando. Pero qué bueno que lo Pero qué bueno que lo recordas. Precisamente por lo que mencionaba, de forma de medir cuál es la, digamos, desde mi punto de vista más fácil de entenderla, es como la garantía del hardware, ¿no? Si vemos, por lo menos, no es que eche porras, pero la verdad es que Mac me ha parecido que dura más tiempo que una computadora y es por el diseño del hardware, ¿no? Pero dependiendo de eso, siempre es recomendable siempre tener en spare
algo, ¿no? O tener, hay dos esquemas de alta disponibilidad, activo, activo o activo, pasivo. Por ejemplo, cuando compramos un router o un equipo que esté en frontera, lo ideal siempre es que ya tenemos dos routers, pero si tienes un solo enlace, no te sirve. Tienes que tener dos proveedores diferentes que lleguen a dos equipos. Y luego si vas, pues, le vas sumando, ¿no? Y cuando hablamos activo-pasivos, que a veces puedes levantar un enlace, uno apagado y le tienes encendido. Ese es un desperdicio, la idea es usarlo activo-activo para aumentar el ancho de banda. Entonces hay ciertas limitantes siempre que pensamos eso, y esta siempre va a ser lo económico. Bueno, vamos a ver, funciones de router. Entonces, un switch, un elemento de capa 2, y un router tiene, digamos, entre comillas, inteligencia, ¿no? Su forma de trabajo es tener alta disponibilidad, precisamente. Un switch no puede trabajar en alta disponibilidad. No están diseñados para eso, pero pueden hacerlo con otros protocolos como Spanning Tree. Sin embargo, el router tiene la capacidad, y vamos a ver, de hacer unas funciones básicas para saber cuando llega una dirección IP destino, a dónde la tiene que dirigir. Si nosotros no tenemos establecida una ruta que sepa que es muy específica a dónde tiene que ir, la va a mandar a una por default. Esta dirección en Internet no debe ser utilizada para poner en ningún host, está reservada de acuerdo a la IETF. Si nosotros llegáramos a recibir tráfico de una dirección que viene como origen, eso es spoofing y es ilegal. Y puede pasar. Eso es para hacerles una negación de servicio. Y pueden llegarnos direcciones de ese tipo, pero quien esté mandando, obviamente, no es para hacer una transacción, porque esta no existe. Simplemente es para ocultarse dentro de la red. Porque los routers lo único que pueden determinar es el destino, revisan generalmente el destino y no el origen, no el source. Un router, a menos de que pongamos políticas, lo primero que hace es que ve dónde va, no sé, la manda por default. Si no, tiene que concordar por lo menos en algunos de los dígitos una red para saber en qué vía, que es el que vemos, en qué next hop o siguiente router lo tiene que mandar. Ahora, aprender todo ese ruteo internacional, para que se una idea, el ruteo internacional por BGP está cerca de 1 millón de rutas sumarizadas. Entonces, bueno, son poquitas, no, son un chingo, son 4.3 mil millones de direcciones públicas. Ahora, cuando nosotros aprendemos ese millón, son agrupadas. Por ejemplo, en la VG tenemos un diagonal, que le platicaba el otro día, ¿no? Tenemos una clase B, el 148, 202.0.0, diagonal 16. ¿Se acuerdan que les expliqué lo de las máscaras? ¿No? Eso sería, esa máscara son 16 bits, ¿se acuerdan? Cada parte son 8 bits, es un octeto o un byte. Pues 8 y 8, dice que aquí, este es el prefijo para la VG. Todo lo que esté aquí tiene todas las combinaciones del 0 al 255, del 0 al 255. Si multiplicamos 256 por 256, son 65.536 direcciones. Es la capacidad de direccionamiento que tiene la VG. Entonces, estas rutas así le llamamos sumarizadas, nosotros no mandamos cada dirección IP, hacemos esta agrupación y la propagamos a Internet. ¿Eh? Que si quieren llegar a este prefijo, lo que sea, lo hagan a través de nuestro proveedor y lleguen hacia nosotros. Eso se llama BGP y lo vamos a ver más adelante. No sé si todos sepan de BGP, conozcan BGP. Ese es un protocolo que se usa para comunicarnos a nivel de Internet. Internet se comunica por varios protocolos y eso es lo que vamos a ver. Un router, vamos a ir adentrando esto y ustedes me van diciendo si lo van comprendiendo para bajarle un poquito de tono, porque luego yo soy muy de networking, se me sale mi ratio de ingeniería y me voy por otro lado. Okay. Entonces, las funciones de un router básicas es el enrutamiento, es decir, llevar la ruta hasta llegar al destino. En IPv4 solamente podemos saltar hasta 30 routers máximo. ¿Por qué se imaginan que hasta 30 routers al llegar a un destino? No debe pasar más de 30 routers.
la ruta es muy lejana, ¿no? Y puede generar una latencia. O sea, para que se den una idea, una máquina, cuando ustedes hablan entre una máquina a otra, está entre más o menos un milisegundo. O sea, una fracción de un segundo es lo que podemos tener en una comunicación LAN. Una conexión, por ejemplo, a Google desde la Universidad de Guadalajara puede estar entre los 80 a los 160 milisegundos. Cuando ya algo supera, desde mi punto de vista, no es que sea estándar, a 500 milisegundos, que sería medio segundo, el usuario ya va a empezar a quejarse de que está lenta la red. Si hace un segundo, de plano, la red está colisionada. Vamos a ver también cómo determinar cuándo el ancho de banda está mal y cuándo está bien, porque eso es muy difícil, hay que conocer métricas, eso hay que conocerlo por infraestructura. Exacto. Pero hay otras métricas, el PIB aparentemente parece algo muy simple, pero trae mucha información que llamamos varianza. O sea, hay muchos estudios estadísticos que podrían determinarnos, solamente por ver los datos, saber si es un daño en un equipo, o sea, aunque no lo podríamos decir cuál equipo, ¿verdad? Pero sí decía, hay un daño en la infraestructura, o es que está lenta, pero estable. Es correcto, que le llamamos jitter. El jitter se usa para muchas cosas, pero en asuntos de telecomunicaciones así medimos cuando algo está, entre el jitter sea más grande, pues significa que varía entre estar muy bien o estar muy mal. Eso significa que algo está mal en medio. Ahora, otra cosa importante, ¿por qué se tiene que limitar a 30? Hay una cuestión que los routers manejan desde que se envía un paquete. Se llama tiempo de vida, o time to live. Si un paquete pasa por un router y él no sabe por dónde dice, se lo va a turnar a otro por default que sí le responda. Y así se lo va a llevar. Si no hubiera un límite de cuántos tiempo debe vivir ese paquete, un paquete, si no llega al destino, podría dar la vuelta infinitamente. No pagaría. Y eso congestionaría cada vez la red hasta un punto de que colisione. Siempre y cuando sea que no lleguemos al destino. Por eso es que hay una caducidad de 30 brincos. En IPv4. En IPv6, que vamos a ver también, eso cambia a 60 brincos. Hay mayor capacidad porque es más rápido, vamos a ver. Porque es más rápido. Entonces, ¿cuáles serían promedios de TTL? El encabezado IP en versión 4 y versión 6 podría llegar hasta 255 brincos. Porque están reservados precisamente 16 bits, perdón, 8 bits en el encabezado. Es 2 a la 8 nos da 256 combinaciones. ¿El pin de la muerte o algo así? Eso es un loop. Y eso, de hecho, precisamente ya tuvimos un loop. Eso se dan por malas configuraciones y eso es lo que vamos a ver. El ITTL lo tiene que matar porque si no el loop se queda infinito. Y estarían esos dos rebotando y entre más le llegue otro, estarían rebotándose porque no lo tengo yo, lo tienes tú, no, lo tienes tú y te estaríamos haciendo un TTL siempre tiene que estar conectado. Sí, el TTL siempre comienza con número, aunque el valor máximo que nos da es 255 brincos, está limitado para que en caso de IPv4 sea 30. Ahora, es mal dicho time to live, porque en realidad son hops. ¿Qué es un hop? Un brinco, ¿no? De hecho, precisamente cuando IPv6 se estuvo diseñando, se renombró el nombre de llamar time to live, porque tiempo de vida es como si le hubiéramos puesto un reloj y a ver lo caducara, pero eso no tendría sentido porque el paquete no puede llevar un reloj, porque es un binario. Entonces se renombró a hop para darle un mejor sentido. Entonces 60 brincos en realidad es la forma correcta, 30 brincos. Aunque puede llegar por el tamaño del header o del campo del header hasta 255. Que podría aumentar en el tiempo. Si vamos a pensar que las velocidades con el cómputo cuántico sea más rápido, entonces
podría eso implementarse a más brinco, ¿no? Entonces, un TTL de 250 y algo, sabemos que trae un header muy amplio. Más bien es que si el header lo crecemos, dependería cuánto tarde en procesar el router. El router debe tardar menos de un segundo, milisegundo. Eso sería menos incluso. O sea, debe procesarlo muy rápido. Cuando adquirimos routers, vamos a ver que para adquirir un router tenemos que ver el tiempo de procesamiento que hace y el tipo de tecnología, porque tú puedes ver que aparentemente son los mismos, pero adentro, en la electrónica, en la tecnología, puede ser que necesitemos no un small business, sino ya un carrier class o un enterprise. Y ahí van a variar los costos. Vas a ver que la caja, el modelo fulano tal es este, ¿no? ¿Por qué este brincó a $1 millón de pesos cuando este vale 100,000 pesos? Por la tecnología, por el tiempo que hace. Ahora, realmente el problema está en el tiempo de procesamiento que tiene. Entonces, si nosotros le incrementamos más este valor, hasta que la tecnología no vaya siguiendo avanzando, pues podríamos aumentar el TTL. Porque obviamente si llegamos a una distancia muy larga, cada que brincamos un router, estamos aumentando el milisegundo. Ejemplo, no sé si todo el mundo lo ha hecho alguna vez, pero cuando te dicen, dame un trace route hacia, por ejemplo, Google, ¿no? www.google. Ahorita voy a poner un destino que no sea, pero si por alguna razón nosotros no alcanzamos el objetivo, esto va a seguir con asteriscos hasta que llegue a 30 de la carta. Ahora, más para que se den una idea de cómo funciona esto. Estos que estamos viendo aquí son routers. Son los IPs de los routers. ¿Cómo es que funciona eso? Con un truco del TTL. Nosotros, cada que pasamos a un router un paquete, comienza con un número fijo. Y cada que pasa a un router le resta ese número al paquete y se lo vuelve a mandar. Entonces, cuando comenzamos la primera parte, lo mandamos con una unidad para que caduque en el siguiente link. Entonces, cuando un router dice, ¿qué número traes? 1. ¿Menos 1? 0. Entonces, yo soy el último router, ya no es alcanzable. Y nos contestan nosotros con un ICNT, que es un PIN, y dice, no lo alcancé. Es porque estamos en el primer link. Y el siguiente link lo aumentamos 2. Entonces, ya pasamos el primero, lo manda el siguiente y ya llegó a 0. Y nos manda otra vez. No alcanzado. ICNT no alcanzado. Entonces, es un truco que hacemos con los TTLs para poder saber que nos responda el router cuando caducó y sabemos que es el trace por donde estamos pasando. Por ejemplo, aquí hay dos posibilidades: que no estemos llegando al destino, este router ya no sabe qué hacer, o que haya routers intermedios que no tienen descubrir su dirección y tienen bloqueado que contesten el ICMP. ¿Para qué? Para que no los descubran. Yo le diría a Google, no creo que no sea alcanzable, debe ser alcanzable. Pero alguna parte de la red, por lo menos cercana a ellos, no quieren que descubra su red. No responde ICMP, eso solo hacen los fallos. Pero si llegara a pasar que no alcanzamos el destino, va a llegar hasta 30 y va a dejar de seguir, porque si no, ese paquete ICMP está dando vueltas infinitamente. Esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero para que tenga sentido cómo hacemos diagnósticos en este tipo. Ahora, regresando. Entonces, las funciones son enrutar, llevamos por una ruta y nos da un resultado, ¿no? El reenvío es lo que hace el switch. Cuando me llega un paquete a mí como router, yo tengo que saber por mi tabla de decisiones a dónde lo tengo que mandar, que es el net estándar en el CRM que corremos. Yo tengo que tener todo las rutas posibles, pero si no tengo una específica, entonces la mando a la de defecto, a la comodín, el 0.0. Entonces, si no tengo aprendido nada, entonces me debe sacar. Por eso las computadoras por defecto tienen esa ruta, que es la de Power, la ruta por defecto.
obviamente las PCs no hacen lo que un router en general, no pueden negociar rutas. Pero la única que ustedes ponen, y al usuario se le evita que le ponga 0.0, porque para el usuario no tiene importancia. Pon esta IP en la salida pero tú puedes agregarle el ruteo a ese tipo. Y puedes dividir redes. Si tú tienes dos tarjetas de red, y por eso les decía que es como un router. Tú tienes dos tarjetas de red y puedes dividir, para lo de QCA lo mando por esta interfase, para lo de internet lo mando por esa interfase. Se puede hacer y tendrías que poner la ruta manualmente, porque en la interfase gráfica que tenemos para configurar no está ese parámetro, porque es un comando avanzado. Y el usuario no necesita eso. Bien, ahora, aquí es donde vamos a comenzar a ver cómo es que se toman las decisiones de que, si habría una posibilidad que a Google lo puedo ver por aquí, por aquí, por aquí, ¿cuál decido? Puede ser al azar. Hay reglas. Se supone en Internet que tengan prioridades. Y hay prioridades que el router conoce cuál debe demandar. Pero a veces a nosotros nos interesa también lo que les decía, pasivo-activo. Si nosotros alquilamos un enlace para solamente si se cae este cambio, estamos gastando mucho dinero. Para que se den una idea, un enlace de Internet al menos de unos 10 gigabits cuesta aproximadamente entre 150,000 pesos a 200,000 pesos mensuales. 10 gigas. Simétricos, eso es lo que más o menos cuesta. Entonces, como para comprar un enlace que te llega a adquirir gasto casi de $500,000 de pesos al mes y tenerlo apagado, pues entonces no tiene que venir. Y además, los usuarios siempre van a demandar más ancho de banda. Esa es una regla. Entre más le abras el tubo, más van a consumir. O sea, siempre se van a quejar de que es lento. Nunca van a tener libre. Porque antes no podían descargar películas, ahora sí ya pueden y ya se acabaron el ancho de banda, ¿no? Después vamos a ver una regla que nosotros llamamos 70-30. Un enlace en internet o cualquier, por lo menos, dispositivo en tiempo, vamos a hablar de ancho de banda, como buena práctica, porque no es una regla absoluta, es que el ancho de banda no tiene que superar picos de 30. Porque dejamos como, si tenemos una contingencia de descargar algo, tenemos al menos 30% más para seguir trabajando. Porque en internet pasa esto, siempre es como muy estable, pero no falta que alguien vaya a bajar algo y se lance arriba. Cuando llega a este punto en que un pico llega, las sesiones de TCP se empiezan como cuando llegamos a la Minerva y se llenaron de carros del router, que es la glorieta, se atoraron todos ahí. Entonces, ¿qué empieza a hacer? En cascada, una congestión. Y para que se libere ese pico, se tiene que abrir otro carril más, ¿no? O hacer que el semáforo prenda y apaga y controle. Si eso no se libera, se va a seguir todos los equipos. El router no puede controlar que pases más, simplemente está tirando, ya no puede. Los finales a nivel de los protocolos de sistema operativo dicen, pues lo reenvío otra vez. Como no me acusó de recibo, pues lo reenvío otra vez. Y lo reenvío otra vez, entonces se van encolando todos. Entonces están atacando y atacando. Por eso tenemos que tener un margen de al menos 70% libre en el monitoreo. Y cuando ya rebasamos estos picos que ya nos llega aquí y que ya son más constantes arriba, significa, si por lo menos pasó de 70, hay que advertirle al administrador, hay que advertirle al que pone la lana, al rector, que se tiene que tener eso. Porque inmediatamente va a haber congestión de tráfico. Entonces a nosotros siempre tenemos que trabajar en esta holgura, 70%. Estar aquí. Cuando hay micropicos no pasa nada, son muy rápidos y se les ahoga rápido el tráfico, se libera. Porque nunca hay concurrencia. Ustedes verifiquen cualquier enlace y no todos al mismo tiempo están queriendo acceder a la red. Se baja la página y se liberó. Por ejemplo, Sí. Ese es un ataque. Es lo que se notaba mucho en las actualizaciones, tenemos las actualizaciones de sí. Y eso es
es una explosión de conexiones concurrentes. ¿Qué es lo mejor ahí? Empezar a bajar en infraestructura caché servers. O sea, te compras en el Campus Agreement y pones un parcheador que esté dentro de la red, que baje el parche y ya acudan directamente a la red interna, que siempre va a ser más rápida que lo que vamos a decir. ¿Cuál puede ser el servicio que ustedes considerarían que es uno de los, entre muchos de los más usados por los usuarios? Servicios de contenido, por ejemplo. Netflix, ajá. YouTube, ajá. Facebook, redes sociales. Aunque parezca que no, Facebook es uno de los que más consume. Se supone que no es de la generación, es de mi generación para arriba, ¿no? Sin embargo, Facebook consume bastante. ¿Qué estrategia se hace para eso? Para bajar ese 70 más, es pedir a los proveedores de contenidos que te den caché servers. Por ejemplo, nosotros tenemos un Google Global Caché en la universidad. Su efectividad puede rondar entre los 30 a 40% de tráfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su correo electrónico no puede estar almacenado en un caché. Porque para empezar es contenido dinámico. En segundo, sería algo bastante crítico porque alguien podría acceder al caché server y leer tus correos. Aunque es difícil, están muy reforzados. Pero la efectividad va entre 30 a 40%. Pero eso te ayuda mucho. Lo que se guarda en el caché server son contenidos estáticos, por ejemplo, videos de YouTube. Entonces, si ustedes últimamente, bueno, si les tocó a ustedes, ¿por qué Netflix ha funcionado bien en las compañías locales? Porque tienen caché servers de Netflix. Es un servidor de rack con bastante disco duro, con un disco duro de estado sólido, con varias interfaces. Entonces, por ruteo hay un engaño. Tú crees que vas a la nube, pero en realidad te desvían algo que llamamos énicas y te desvían con ellos. Por ejemplo, si yo le doy aquí, ¿ustedes vieron cuántos milisegundos tardó para llegar a Google? 65 milisegundos. Pero si yo le doy, ¿cuál es el DNS más importante de Google? Es que sabes que estábamos por localizar. Por la fibra que está dando. Allá. Ya estoy yo. Me salió mal porque dicen, no, es un engaño. No. Es que él quería mostrar que nos respondía rápido, pero no estamos llegando. No estamos llegando, es que no estamos yendo por la red universitaria. Tenemos problemas. Está haciendo por la red. Tenemos alternativas. Y es que lo que hago yo con el 8.8 es que le hago crear usuarios que están dando a Google, pero en realidad están dando un servidor de nosotros, un DNS, y responde un milisegundo. Eso es el beneficio del caché server. Ahora, eso también tiene un problema de neutralidad. Desde hace tiempo ha habido un problema de que Internet parece que ya no es tan libre y ha habido discusiones bastante fuertes. Desde hace mucho tiempo, países con cierta preponderancia han querido controlar el Internet. El Internet no le pertenece a ningún país, aunque sí le pertenece a los que llamamos la mafia del poder, que son los Tier 1. Los Tier 1 son las compañías más poderosas de telecomunicaciones que entre ellos ponen fibras y se comparte el tráfico. Vamos a ver ahorita, les voy a enseñar algunas compañías las más importantes, entre ellas AT&T. Entre ellas pasan el tráfico y no se cobran peaje. Ellos han puesto la infraestructura, les ha costado porque trazan fibras de fibra óptica transcontinentales, eso les cuesta, ¿no? Y a los que le venden son los Tier 2, como Telmex, les venden el servicio, a ellos sí se los venden. Entre ellos no peaje, pero a los de abajo sí, a los de nivel 2. Y finalmente a los usuarios finales, como nosotros. Pero el asunto es, ¿por qué estaba diciendo eso? Se me acuerdo que yo por andar contando cosas. ¿De qué estaba hablando antes de eso?
Del tiempo. Los caches se les da neutralidad. Servidor caché que El problema es el siguiente. Hay dos situaciones que ustedes se habrán dado cuenta. Uno, monopolios. Cuando ustedes dicen Telcel o Movistar o Valdetalder, te regalo minutos, te regalo es libre la Meta y todas estas redes sociales. No te lo está regalando. Lo que hace es que las compañías, lo que hace es que las compañías le pagan, Facebook, por ejemplo, Meta, le paga a las compañías para que te lo regalen. Para que se den una idea, hay países, tal vez voy a decir como África, que cree que Internet es Meta. es la única acceso. Tienes un Internet porque es Twitter. gratuito. Ajá. Porque saben, este es Internet. Entonces, no saben que pueden acceder a otras cosas. Ahora, el uso de caché servers tiene dos grados de maldad. Uno, que regionalizan el contenido que tú puedes ver. O sea, por ejemplo, por eso usa la VPN, porque te vas y te mueves a otro lado, ¿no? Y se ha extendido, y cada vez se va a cerrar más eso. Entonces la neutralidad. Para conseguir con esta Entonces, el problema está que hoy en día Internet podría ser coartado a lo que quieren que tú veas. No, en principio no. que no pueden tener control, pero hay ahorita es más control. Más con esto que dice de los servidores. Antes si tú quieres acceder al contenido de la Rusia, lo puedes hacer. Directito. Por ejemplo, países como China han creado sus propios DNS. Y de hecho, por ejemplo, para que se den una idea, TikTok, el contenido de TikTok en China, esa herramienta que es de ellos, todo el contenido solamente es de educación y cultural. No como lo que nos alimentan nosotros, el contenido recreativo. El chino lo mandan para afuera. Ellos no permiten que su gente, como hay un mayor control, sobre todo por las ideologías socialistas, y precisamente lo que ha hecho China en los últimos años es que ha preparado a su gente académicamente. Se han dejado de ser muy chafas a empezar a tener un cierto potencial. Tienen los números, mejor educarlos. Entonces ellos no permiten, como tienen mayor control sobre los ciudadanos, ellos no permiten que salgan tonterías pendejadas ahí. Pero aquí a nosotros, los occidentales, sí nos tienen ahí pegados como güeyes viendo cómo bailan a una chava, un güey. Precisamente por algo que no se debía dar. Internet, tú debías acceder a todo. Tú deberías acceder a todo, pero hay controles. La otra cosa malo de los cachés, además de que te controla qué contenido puedes ver, o estás autorizado a ver, es que se ahorran energía y se ahorran enfriamiento. O sea, te regalan el servicio, pero en realidad el servicio de ellos se hace más rápido, pero se ahorran costos en enfriamiento y en energía. Y su servicio se ve más rápido que otros servicios. Pero el equipo sí te lo da. Sí, sí lo da, porque ellos tratan sobre una regla de 70-30. Ellos, por ejemplo, Google, cuando nosotros tenemos un problema, les importa que funcione el servicio, entonces nos mandan correo. Oye, se perdió una interfase, oye, se cayó, ya no lo vemos por versión 6. Oye, ya llegamos, por ejemplo, nos liberaron otra interfase para más velocidad. Y si no, ya te van mandando la pieza. O del instalar el servidor caché con ¿y qué quiere hacer como para vencer? Eso lo puede tramitar quien sea, pero un colegio que es. Tu colegio no está grandísimo, ¿verdad? Sí, Aún así, sí. había una regla, no sé si igual pregúntalo, y si no te contacto con el gerente regional, el gerente de Latinoamérica, que es Arturo Servín. Se recibe un servidor caché, el colegio. ¿No? Sí, puede ser. Y puedes medir la efectividad del algoritmo que tiene. O sea, no lo vas a hacer tú, pero vas a saber cuánto le vas a ahorrar. Hace años, tú tenías que justificar para Google que ya tenías por monitoreo 1 millón
un millón, no sé, 1 giga de tráfico de servicio de ellos. Obviamente lo miden ellos, ¿no? Tú levantas el servicio y dicen, ¿sabes qué? Tú no llegas todavía al millón. Entonces, no justificas, ¿no? Pero hay posibilidad que te digan ellos, aunque no lo justificas, pero tú pones el server, tú lo compras, y te puedo decir que comprártelo te va a salir más barato, ¿no? Te va a decir, este es el servidor que necesitamos. El costo de la ancha de banda. ¿Qué costo de ancho? Y lo que te van a mandar ellos es un dongle, una USB que se pone atrás y que está encriptada. O sea, no hay forma de que tú te le puedas meter, ¿no? Y entras a la interfaz y solamente de ellos te dicen, ponla. Y entonces entran y empiezan a configurar por FTP la sesión. Y eso sí o sea, imagínate, te reduce 30% de tu ancho de banda, para que te des una idea. O sea, por servicios de Google, y luego te vas al de Facebook, contratas llenas el formulario y lo justificas. O si Netflix, por ejemplo, nosotros no podemos restringir ningún contenido, excepto a los estudiantes de preparatoria a contenidos de pornografía, que son menores de edad. Y que promueven al Vietcong. No, tampoco. Aquí tenemos un montón de gente que mina en los laboratorios. Sí, identificamos, ahorita ¿Qué? identificamos a mucha gente en laboratorios de... Ay, ya le quité el... Arrancándolo. Es que está jugando con la etiqueta. Estaba quitando la etiqueta. Y pobrecita que vaya a venir. Ya que venía a checar. Comentarios. Que le pone ahí. Pero sí hay mucha gente que mina Bitcoins. De hecho, pues nosotros no podemos hacer nada. Cuando tú eres ISP, bueno, nosotros no somos ISP con concesión, pero dentro de la universidad sí somos un ISP, por lo grande que estamos. Entonces, nosotros como política no podemos restringir nada, al menos que sean cuestiones como el correo electrónico. Por ejemplo, el puerto del correo electrónico no lo autorizamos para evitar el spam. O sea, todo sale, excepto el puerto 25 y puertos que sean exclusivos para cuestiones locales, como los puertos 445 de Microsoft. Es decir, ¿me cayó una mosca? No me pasa. Circuito. ¿Sí, no? Pues ya me lo comí. Lo brincan. Come pan para que se te pase mejor. Mejor que se te pasa. ¿Qué pasó? Me lo trae completo. Ahora protagonista Entonces, eso revísalo. Y creo que te va a ayudar mucho. Otra forma también es usar equipos que también te pueden costar para administración de ancho de banda. Los firewalls a veces no son tan efectivos, pero pues eso es mejor, a veces tú equilibras. O aumentar el ancho de banda, o sea, tú tienes que medir el CAPEX, OPEX, versus lo que te puede costar un equipo. Yo creo que podrías valorar ahí eso. Pues es lo que hacen estas personas, ¿no? Yo lo veo más como tener que llevarles agua a todos y decir, a ver, a mí me sale más caro poner un tubo grande en medio y darle tubito a cada quien que poner un río abierto y que cada quien venga y se surta del agua que necesita. Al final el servicio lo termino dando a todos, cada quien consume lo que quiere, yo me ahorro en infraestructura y la Mira, corriente no. En una institución pública como la nuestra, el bloquear representa como un atentado a los derechos de la universidad, ¿no? O sea, como que si hubieran firmado un contrato de que les teníamos que dar internet, ¿no? Pero no existe, ¿no? Pero se quejan como si te estuvieran negando el servicio. Entonces, nosotros no podemos bloquear a ciertos esos puertos. Pero, por ejemplo, en iniciativa privada sí puedes poner reglas, ¿no? Y aquí no van a salir a Facebook ni a YouTube y se van todos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí cuando intentamos hacer algo así, cerramos pornografía en general. Inmediatamente llegaron algunos investigadores que necesitaban el servicio porque ellos hacían investigaciones, estudios antropológicos, sociológicos. Entonces, quién sabe si sea verdad o no, pero tenemos que abrirlo, ¿no? Pero en ese caso ya les das una dirección, ¿no? Podemos configurar, de hecho hay una opción en Firewall que tú le dices, vas a acceder, pero ponle tu login y password de tu usuario de trabajador. Sí, con más datos. Entonces, si está accediendo,
Ya saben quién ya, es. ya sabemos quién es. Entonces, si hay alguna cosa, pues mira, este estaba haciendo pornografía, ya sabemos quién es. Pero obviamente eso ya que alguien se la piensa. Si No te preocupes, leer nuestro testanería. robo de identidad se puede dar, ¿no? Ahora, el... No sé por qué ando con un montón de cosas que tengo en la cabeza. Tranquilo, va bien, muy interesante. Que estoy envejeciendo también. ¿Tú también? Bueno, Los buenos vinos, tú. el asunto es que hay varias formas de cómo administrarla. El tema es que es difícil iniciativa pública cerrar eso. Estrategias, siempre es irnos a más ancho de banda, un 70-30, irnos a más ancho de banda. Pero si no, la alternativa es irnos a cachés ceros. Ahora, esto es lo que yo quería preguntar. Es muy probable, y como se ven las cosas políticas, que nosotros vamos a tener que contener ya a restringir servicios. Si saben, hay una ley que está recientemente en abril de este año, como propuesta del Partido Verde Ecologista, que en realidad son los de Morena, para empezar a hacer una ley de ciberseguridad con la intención de husmear personas y restringir servicios. Y eso es la implicación que están muy molestos los ISPs porque eso implicaría gastos operativos a ellos, en el cual deberían rastrear todo lo que tú comunicas y guardarlo. Pero yo creo que más que un bloqueo, yo siento que es como, le hacen como cuando quieren subir el precio del camión. Te lo suben muy arriba, te peleas y te lo bajan tantito. Entonces dicen, te vamos a bloquear. Ok, no te lo vamos a bloquear, pero va a haber un impuesto para las personas que usen cierto tipo de servicios. Bueno, sí, es justo de la vigilancia y está. Pero bloqueado sin bloqueo. Actualmente no hay una vigilancia como sucede, por ejemplo, en Venezuela. Yo tengo amigos venezolanos y cubanos. Después si el cubano, las veces que he ido, platicamos con el ministro, que yo ni sabía porque los cubanos no te das cuenta que si son... Un güey que yo me pareció civil, pero el ministro de Comunicaciones de Cuba. Y yo, sí, platicando con él. Me pregunté, oye, ¿cuánto ancho de banda tienen en la universidad? Y le dije, no, pues tenemos 20 gigas. Entonces, sí, dice, lo que tenemos en la isla. 20 gigas. Pero ya platicando con él, sí cierran por cuestiones ideológicas muchas cosas. Pues ahí andan. Pero eso también implica, como insisto, eso lo va a costar los ISP en el momento que si la ley se aprueba, muy probablemente sí. ¿Pero qué dice la ley? ¿Que no van a estar precisamente como hacen los chinos, y tal vez vaya a auspiciar los chinos. La porno. Están monitoreando todo lo que hable en contra del gobierno. Empezar a ya limitar. van a empezar con eso. Eso hacen en China. Eso los encuentro. Y eso, porque la ley tú la lees, es una propuesta, pero cuando lees, quien no sabe de cuestiones técnicas, a lo mejor dice, pues te parece muy bien, ¿no? Es que estos ataques, pero ya empiezan a fincar los cimientos para el control de Internet, como pasa con esos países. Sí, la televisora, ya todas las va a poder hablar de ello. Creo que en Francia tenían una ley por WhatsApp, una fuerte pesada, ¿no? De que la policía, el tema de que todo eso tendría que ser. Y viene encubierto supuestamente por el uso de la manipulación de los datos, ¿no? Que porque, por ejemplo, ustedes no sé si se han dado cuenta, el hecho de que tenga una cámara frontal siempre ha sido justificado que es para sacarte selfies, ¿no? O para las videoconferencias. Pero en realidad está enfocado a cómo reaccionas a determinados estímulos que sirvan para vender. Por ejemplo, si tú vas a Costco y tú ves una aspiradora y por algo en la aplicación y te haces un gesto que parece que te gusta, entonces sirve para promocionar. Hay ventas cruzadas alrededor de eso. La cámara frontal pues está registrando en todo momento actividades. Lo ideal sería taparlas. Por eso es que mucha gente te viene últimamente que te tapes la cámara, precisamente porque están estudiando tus comportamientos. Y eso es, la verdad, mucha gente dice, eso no es verdad. A mí una vez, no sé si lo conté aquí, pero mi ventilador estaba haciendo ruido, y
Y en la noche que levanto YouTube ya o otra red social, o Amazon, ya me aparecían ventiladores. Y yo nunca había puesto algo como a buscar ventiladores. Entonces, ¿cómo saben que yo necesito un ventilador? Porque hay un ruido muy común que se identifica como un daño en un ventilador. Así es. Entonces, pero lo justificando eso es que van a lanzar ciertas leyes para controlar cierta información. Eso está. Yo que he ido a Cuba, les puedo decir que no se pueden saber muchas cosas. Y además, en internet tienes que ir a los hoteles y pagas Mineral. que no pueden pagar ellos precisamente, pero te dan por horas, te dan una fichita por una hora, entonces, para poder como que atender. Pueden decir, bueno, media hora. Sí. Como antes aquí en la recarga del centro tenías que Ajá. Pero ya, y te ponen afuera de los hoteles. no te puedes mover de ahí. No te ponen, o sea, no puedes tener internet, solamente los que trabajan para el gobierno tienen acceso. O tienen un celular. Ahorita hay una red que se llama Paloma, que en Cuba, ¿no? Lo que hacen ellos, las redes Paloma, lo que hacen es que se llevan un disco duro con contenidos. Por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, se bajan las series de, no sé, una nueva, y cada semana vuelan y se van repartiendo. Eso es una red, aunque sea inalámbrica, pero la latencia es de una semana. De una semana se van repartiendo y se cobran un precio preferencial para ver contenidos. Porque no hay redes para distribuir eso. Y luego hay otras redes que se han armado redes comunitarias que a veces les tumban las antenitas. Tú puedes armar con una red de Wi-Fi y hay unos diseños, no sé si te acuerdas el argentino que fue, que lo corrí, pinche socialista. Hay un diseño para armar un plato y con la antenita de un Wi-Fi por lo menos direccionarla a otro punto. Y eso en Cuba empiezan a hacerlo. Se llevan access point viejos, los desarman, modifican el firmware y le ponen un firmware de open source y hacen redes que se llaman Maya. Entonces empiezan a crear, pero si los identifican se los tumban. Entonces así se distribuyen también contenidos. Pero internet como de Elon Musk, que pones con antenitas. No Starlink. Pero ya tenemos Starlink nosotros, ¿no? O sea, son buenas, pero ellos no las ponen aquí. O sea, más para que te des una idea, el de mayor, la persona, por ejemplo, médico de bastante experiencia, gana $16 al mes. Yo te lo digo porque yo he ido. Y siempre que vas, no sé si alguno de ustedes ha ido a Cuba, inmediatamente notas la necesidad y pues obviamente eso también te das cuenta que son muy labiosos, pero por la misma necesidad. O sea, yo decía que me veían como rico allá porque inmediatamente yo con ropa así ahorita así vestido me decían, ¿me regalas esa camisa? Dice que vale, esta camisa en el mercado negro vale mucho. Regálamela, pues está usada, regálamela. Y siempre escondidas. O sea, no sé. A carteras viejas que yo decía, esto ya no vale, te la cambio por una artesanía. Aspirinas. O sea, que es irónico, tendrán los mejores médicos del mundo, pero no tienen medicinas. O sea, es un tema, pero lo más cabrón yo he escuchado de todos, es el tema de la libertad. Porque hay muchos infiltrados, y yo lo noté. 2 veces que estuvieron a punto de me decían, yo borracho, que le parara, porque se me iban a levantar. Los oficiales. Hay muchos oficiales que le llaman, como aquí en México, que ya es la misma técnica que está sucediendo. ¿Cómo se llama aquí? Siervos de la nación o algo así, desde López Obrador. De los que están vestidos de civiles, ¿no? Sí, en Cuba hay un representante del gobierno, que no sé cómo le llaman ellos, por cada cuadra, para verificar el comportamiento de las personas. Todos vivan su... Sí, pues es un tema muy, muy, muy crítico. Y yo tengo amigos cubanos que han venido aquí y cuando ven, o sea, la verdad nosotros no valoramos nuestra propia libertad ni que podemos comer. O sea, de verdad te los digo, porque ellos van, por ejemplo, a un supermercado más chiquito y dicen, ¿quieren esto? Y luego ven los precios y dicen, pero no estamos tan alejados, oiga. Ayer quería 2 limoncitos para echarle a mi chicharrón, $8. Y oye, 40 pesos el kilo de limón.
Y no Eso es hay por- escasez de Y limón. transgénico. Y no hay escasez de limón. El problema Es es el que narco. El narco. Es que el narco está posicionándose ahora con el... Dices, güey. Pero aún así, te puedo decir que el cubano eso No, ni sí. siquiera lo ve. Aquí, aquí es el precio el problema. Por ejemplo, pero hay una ley en Cuba que tú no puedes comer una res. Está prohibido. Si tú matas una res te llevan a la cárcel por al menos un mes. Están reservadas para los turistas. Igual, Como turista sí puede pedir su esas, término 3/4. las vacas, hay cubanos que yo conozco que no han conocido, o sea, generaciones visto? que no han conocido ni han probado la carne de res. Porque las que hay se usan para el turista. Siendo una isla, el pescado tampoco lo conocen. Ellos comen ¿Ustedes qué comen? arroz y hay problemas de arroz ahorita. Frijol, arroz y puerco. Sí, una carnita asada en Cuba es todo un lujo. No lo conocen. Es cárcel. No lo conocen. Ahora sí que es cárcel, no es lujo. Sí, ya no es lujo, es cárcel. Ellos le hablan como que es el bloqueo, pero en realidad no es el bloqueo. Es que ellos están cerrados a negociar hacia el exterior. O sea, el bloqueo ya se retiró desde hace mucho tiempo. El embargo existe sobre los norteamericanos, Mussolini. México actualmente le está dando dinero a Cuba, los está sosteniendo. Si no lo sabían. López Obrador ha mandado mucho. Estratégico. Pues porque están... Cuba es el que dirige todo el comunismo, por el Foro de Sao Paulo y ahora el Foro de Puebla. No, y aparte, quiero creer que con el tema del narcotráfico, del negocio negro, pues es la puerta de entrada hacia California y hacia el sur. Cuba era el intermediario para pasar de Colombia a Miami. No lo digo yo, véanlos en los documentales. Influencia sobre el control de ese paso marino. ¿Y cuántos sean? ¿Como unas 2 horas, 3 Sí, horas? es más corto la distancia. Ajá. De hecho, hay documentales bien trabajados, incluso en Netflix, que ya no lo he visto, que hablaba de cómo es esa ruta para pasar el narcotráfico de Colombia, en su momento, ahora a Venezuela. Por eso es la alianza Cuba hacia allá. Y Castro nunca trataba con los narcotraficantes, eran sus bases de abajo para nunca implicarlo. Pero hay puntos que enseñan, incluso cuando vas y buscas, hay unas casas con alberca donde vivía Castro. Y nunca nadie en Cuba, si tú yo le preguntaba, ¿dónde vivía Castro? No sabemos. Siempre teníamos puntos de miedo. Pero eso es verdad, eso sí me consta, no es conspiración, yo me tocó escucharlo de muchos, y vamos para eso pinta. Pero es que Canadá es el nuevo México. Vamos por unos tacos antes de que nos quede la Pero es que esto es un tema globalista, ni siquiera, o sea, y Canadá es lo mismo, ¿sí? En Canadá ahorita está la implantación de control de las personas más fuertes, más que ahorita en México, en Latinoamérica apenas están empezando. Estados Unidos, los demócratas. Eso no se acaba en nuestros 50 años. Sí. De hecho, eso lo escuché de un economista que decía que ya habíamos llegado al culme de una estabilidad de paz y ahora venimos en un buen proceso. Sí, pues lo que proyectaban con el retiro, todo ese tipo de cosas, seguro social. Alguien me decía, es que yo voy a retirarme. ¿Y quién te dice que a lo mejor te retiras? No te da nada. No, simple y sencillamente, o sea, por ejemplo, yo estoy ahorrando, me estoy metiendo 500 pesos a mi Afore, así, porque me los toma directamente y te hace como el precálculo. Me retiro con 32,000 pesos al mes, pero estamos hablando que es el 2050. 23,000 pesos al mes van a ser 23 pesos, güey, o sea, no vas a alcanzar para nada. A lo mejor no es tema de aquí, pero es tema de la neutralidad en otro aspecto, pero estamos en el último escalafón de poder frenar esto, en las próximas elecciones, en el último oportunidad. Yo, ¿sabes por qué tengo que votar? Porque ya la tengo. Hay que ser, mira, Ultraturista. te voy a dar mi punto de vista personal, porque luego está más de escucha. A ver, escucha, luego decir que yo soy cuenta del gobierno, ¿no? En realidad, cuando uno ve la opción, por ejemplo, la alternancia partidista podría ser como muy tentadora, ¿no? Xochitl Gálvez, podríamos verla como una buena candidata para poder sacar a la 4T. Pero cuando tú no viste en el fondo,
te das cuenta que son del mismo grupo. Son del mismo. Es decir, el PAN ya dejó la derecha. O sea, la moda actual es izquierda. No es insostenible. Entonces, tú revisa cuando Xochitl le pregunta, el día dice, yo, mi origen es trotskista, marxista. Él es marxista. Y además es amiga de Sheinbaum. Además es un artificio, desde mi punto de vista, porque si lo he identificado y he estado rascándola a ella, me doy cuenta que son de parte de mí. Y cuando ves a Ebrard, pues generalmente quieren dividir el voto porque cabe la posibilidad que la diferencia la vayamos a ver desde clase media. Nuestra idea es mandarnos a la clase baja. Porque ya tienen la mayoría, digamos, por lo menos son más los pobres que a los cuales te están haciendo regalándoles. Que de hecho en las reservas. Las reservas ya se agotaron, nos gastamos 2.5 del PBI en regalar dinero. Y eso es un chingo. O sea, un punto de PBI es un chingo. O sea, las reservas, si lo robó el pendejo de Enrique Peña Nieto, se acabó. Nos quedan solamente 60,000 millones de dólares. Pues estaba diciendo que pidió un préstamo bien choncho, ¿no? Los chinos les dan para exclusividad para saquear el oro de nuestro país. Así es, está bien. Pero digo que estamos, porque si te han fijado, ¿por qué no ha sucedido todo ahorita? Es porque la idea principal era tumbar el INE. Pero, ¿qué es lo que pasó? Es que las votaciones pasadas no tienen representación absoluta. Entonces, si el próximo año ellos quedan con la mayoría en bancadas de diputados, todo lo que digan ellos se va a aprobar. Entonces, la única oportunidad que tenemos ahorita es que, pues, lo malo es que la alternancia no hay alternancia. Si tienes libertad sin diversidad, ¿por qué? Ahora te voy a decir, no sé si ustedes lo observan, hay una forma de hablar que le llaman a todo ultraderecha, ¿no? Ultraderecha, capitalista, ¿no? Pero en realidad ha demostrado históricamente que el capitalismo no es perfecto, tiene sus lados malos, sus lados oscuros, pero es el que permite la reducción de la pobreza, el socialismo. Ahí está Cuba, ahí está Corea del Norte, Vietnam del Norte. ¿Bien cómo viven ellos? Sí. Son como, sí, tienen una mezcla, pero tienen el control de la población. O sea, si lo que te quitan es la libertad. Yo la verdad voy a decir que el único que a mí me parece, pero va a ser muy complejo, es Eduardo Verástegui. Es el único que veo. Porque no comulga, es el único de derecha. Ahora llaman ultraderecha. Es el único. Pero la verdad es que no creo que alcance. No sé si ustedes a Nayib Bukele es un pacto que decía: yo no tengo experiencia política, pero si votan por los mismos políticos, saben cuál es el resultado. ¿Y qué ha hecho Bukele? Bukele ha hecho las cosas diferentes. Entonces, pero yo no creo que la gente vaya a voltar a ver a Bukele. Oye, en cuanto lo volteen a ver. No creo, pero ahorita él está tratando como candidato independiente, tiene que conseguir al menos 2 millones de firmas. Pero inmediatamente van a empezar, porque la agenda global es precisamente irnos hacia el lado de esto, para control. Ese es el plan 2030, control de la población. Entonces, pues, regresando al tema, el punto es que vamos, yo creo que como les ha pasado a los cubanos, es que no nacieron, ellos no conocen Internet como tal como lo conocemos con libertad nosotros. Amigos venezolanos que defienden, pero son chavistas. Inmediatamente me doy cuenta. Quiénes son pro y quiénes están contra. Pero la población, los venezolanos, yo refugié a unos venezolanos saliendo del país. Y luego los que se van a Chile, ya Chile también ya se hizo comunista. Ya empezó también. López Obrador viajó la semana pasada, nunca sale, no fue el G20, pero sí fue a Chile y fue a Colombia. Porque después de su término de sexenio, él va a ser como el líder latinoamericano del socialismo en América Latina. Pero bueno, me fui por este tema, pero quién sabe, la verdad es que está muy, muy complejo, muy temprano para decir cómo va a ser la cosa. Pero por lo menos lo que sí les puedo decir es que no darle
todo a Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores. No vale todo porque ahí vamos. Ya vamos, ya muestran indicios de cómo pues, los libros de primaria es uno de las que me sorprende que el rector es me da una vergüenza lo que dijo. No sé qué pero se está metiendo ni Por- tenemos el trajino. Porque él está con eso. ¿Sabes? Sí, vamos. Es una estupidez que en nuestra propia universidad queda una estupidez. Pero pues así está comprado, todo es negocio. En el comunismo lo que ganas es una estupidez en el poder. Por eso decía que Javier Milei, a pesar que es un tipo como sea, es el único que va a ser un faro para Latinoamérica si no quiere, ya están las semanas si van a ver, cabe la posibilidad de quitarle un poquito respecto a la población. Porque como dice, cuando tú metes a un sapo a un agua y la piensas ahí, se relaja de tal manera que Ya se cansa, pues, se cansa y ya no puede salir. ya no puede ser. Así, así está pasando. A mí hay gente que me cura hasta la fecha, chavos, que dicen que eso del saber no es necesidad. El tiempo le da la razón. Ya no digo nada. Y hay gente que se enoja muy apasionada. Bueno, entonces el reenvío. Hay dos cosas en RAM que manejan el routing. El primero es no tengo que dirigir acá. Lo que decía el reenvío es cuando llega algo, haga una copia exacta y la copia de la copia de porque no es como el agua que conecté el tubo y ya pasó de un lado para otro. Tienes que hacer un reenvío, copias el encabezado y lo vuelves a mandar. O sea, no sucede como físicamente pensamos. Llegó un paquete con el string y ya el carro lo armó y lo pasó de lado. Hay que copiar eso virtualmente, que llamamos a el reenvío. Pero bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ir a la UDG? Quito esto. Y tomamos el ejemplo de que en internet este router, eso es algo que vamos a ver más adelante, habla con este y le dice, oye, yo tengo esta red, se la comparto y él la guarda en su cara de decisión. Este también se la comparte a este. Por eso cuando viene un paquete por este lado, yo quiero la cita para el 802.239.17. Este prefijito sabe, porque está sumarizado, que contiene esa combinación de. Ahora, si separamos, si queremos separar otra vez, por ejemplo, que sea, y le damos una fracción, aquí tenemos un problema. Por decisión. Es decir, dependiendo, si yo quiero llegar a este IP como destino, yo también puedo llegar por aquí, porque está sumarizando aquí. Y esto por acá. Y aquí tenemos un empate. Lo mandaré por acá, pero no se le deberíamos ir. Hay una regla que llamamos longest prefix match, o el prefijo de longitud más grande. Exacto. Entre más grande sea la máscara de red, significa que es más específico, porque hay más bits que me limitan. Por eso dice el longest. Entre más grande sea la masa, significa que esa ruta es más precisa, por lo cual descarta la anterior. Es más particular y es más general. Eso es una regla implícita dentro de los datos. Y eso se puede dar, y eso se puede hacer por esto. O sea, yo tengo esa menos esta, pero engloba la realidad que esta también. Pero eso empieza a anunciar que tiene esta. Ahora por la carga tenemos estas dos. Pero esta es más específica. Por eso la 0.0.0 diagonal 0
no es específica, no es la más grande, es la más pequeña, es la menos de decisión, la menos específica y es como la comodín, que eso lo llamamos de default. Si no lo conozco, esta por lo menos me va a sacar. Esa es una primera regla, sí se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa forma nosotros sabemos sin hacer nada que la decisión a la hora que la tenga se va a tomar. Eso es, a eso se comunican Hay muchos protocolos. Hay dos tipos por clasificación: IGPs, Internal Gateway Protocols, y EGPs, External Gateway Protocols. Uno de otro se diferencian. Lo de internal son para armar redes más pequeñas. ¿Y qué te dice? Lo voy a apuntar, porque yo ya soy mucho de hablar y no escribo, ¿no? IGPs, Internal Gateway y External GPs, que son protocolos de puerta externa y de puerta interna. La diferencia es que este lo usamos más en las redes locales, geográficamente, y este es más como para la nube, es decir, internet. Y dentro de ellas hay subdivisiones. Uno de los más comunes, OSPF, GRID, EIGRP, y la más típica para internet es PGP. Esos protocolos algunos tienen base como Gistra, que van a ver en sus clases de inteligencia artificial, que imagino que deben de llevar un algoritmo de Gistra que no es que sea, pero es uno de los que puede decir la ruta más corta. Los routers todos se hablan con protocolos como este, pero también hay una forma de yo colocarlo manualmente, que generalmente las redes que son de hoja, no hay que ponerle eso, porque en realidad tu red no está cambiando constantemente. Entonces, ponerle un protocolo para que se hable con este y esté intercambiando, si no hay muchos temas de la red, no tiene sentido que le pongas a procesar estos protocolos. Lo que hacemos es poner rutas estáticas, manualmente. O sea, en lugar de que la aprendan, yo se lo pongo manualmente. Si quieres llegar a saber, mi siguiente video es ¿qué es lo que pusimos en lo que ustedes vieron? Ese que retiramos es porque se envía a es una ruta estática. Nada más que nos lo pasó el túnel y la pusimos estáticamente, no fue por ningún protocolo de esos. Estos protocolos lo que hacen es que entre ellos se hablan y dicen, oye, hola, ¿cómo te llamas? Literalmente hacen un sonido para conocerse entre ellos y se empiezan a armar relaciones entre ellos. Y se empiezan a compartir rutas y manejan cuestiones que llamamos métricas. ¿Cómo puedo decir que la ruta sea más corta? El primer protocolo, hay muchos, después lo vamos a ver. Decide en razón de cuántos brincos tengo que llegar para llegar a mi destino. Como tengo miles de rutas, voy a escoger la ruta más corta. Pero la ruta más corta definida por saltos de router no siempre es la mejor. Vamos a poner un ejemplo. Exacto, es correcto. Puede haber muchos parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a pensar en este que sería como le llamamos delta, una red de tipo delta. Porque simplemente que no todo. Hasta cuando le dijo Squinkle que si podía dejarlo faltar y ver la clase en línea, hasta dijo que sí, él dijo que no. No, adelante. Hace rato no reaccionaste cuando te dije. No, es que yo después de las 8 ya no calculo. Haga cuenta que mi estándar de aumenta y... Esto que comentaban es así. Por ejemplo, para llegar de A a B, desde estos routers, ¿cuál es la ruta más corta? De A a B. Este sería, vamos a decir, 1, 2 y 3. ¿no? De 1 a 3. De 1 a 3, ¿no? Es un solo brinco. ¿no? Y la ruta alternativa sería a 2 brincos, ¿no? Pero eso lo vemos porque así lo decía Rick, cuenta brincos. ¿no? Pero si yo les digo que esto tiene un ancho de banda de 100 megabits por segundo, y este tiene 1 gigabit por segundo, 1, 2 y 3. ¿cuál es más rápido? 1, 2 y 3. ¿Sí se entiende por qué?
Eso lo maneja OSPF, decide el valor de la ruta más corta no solamente por los brincos, sino por los mejores anchos de banda. La ruta más corta en realidad es esta. Ahora, como bien comentó, ¿qué tal si aquí llegamos al 100% del uso? O llegamos, como decíamos en la regla del 70-30, llegamos al 75% del uso de ancho de banda, de la capacidad del tubo. Y este está al 10%, ¿cuál es más rápido? El de arriba, ¿no? Eso lo hace IGRP. IGRP analiza ancho de banda, brincos y latencia, y uso de ancho de banda. IGRP es un protocolo de interno para redes pequeñas, el mejor, y maneja, digamos, la ruta por inteligencia, pero hasta hace un tiempo era patente de Cisco, te tenías que comprar router Cisco nada más. Apenas venció su patente hace unos años, pero ya avanzó tanto la tecnología que ya usar IGRP pues, nos da lo mismo, y el fabricante ya no le da por programar dentro de su software la parte del protocolo IGRP. Y para que sepan, ese protocolo fue diseñado bajo un algoritmo de un mexicano, no me acuerdo el nombre del mexicano, es parte de su doctorado en la Universidad de Hawái, y Cisco le adquirió la tesis doctoral y la patentó en nombre de Cisco, pero ya venció, ya se puede usar. Bueno, en el tema de EGPs, de external, el protocolo que le ganó, incluso hay una versión de IGRP para external, pero nunca se hizo tan famosa. La que se usa es BGP. BGP, irónicamente, trabaja mucho como RIP, pero no basado en brincos, sino Autonomous System. ¿Alguna vez han escuchado eso de Autonomous System? Eso es algo que algo para los usuarios de red no saben que existe. Así como hay direcciones IP, hay direcciones Autonomous System. Y para que me entiendan qué es un Autonomous System, la UDG es un Autonomous System, un sistema autónomo. Es como una federación dentro de Internet y así trabaja BGP. México, por ejemplo, está dividido en 32 estados autónomos, ¿no? Ya no sé 31. Jalisco tiene sus propias carreteras estatales y luego adentro tiene una LAN, que es Guadalajara, que tiene sus propias calles y avenidas. Pero cuando pasamos a otro estado tenemos carreteras federales. Esas carreteras federales nos permiten conectarnos a otro estado. Y cuando llegamos a ese otro estado, como me pasa en Guanajuato, la señalética incluso es diferente. El tipo de disposición de las calles, todo es diferente, incluso la placa, ¿no? Es una forma de entenderlo. La placa, para moverse dentro de Guadalajara, es de nosotros, ¿no? Y se mueve sobre nuestro Autonomous System. Porque ese rango de placas, que sea el recurso IPv4, nos pertenece a la UDG. Entonces, es la forma en que sumarizamos por la dirección autónoma y todos los rangos recursos que tiene la organización para ese ICP. Los ICPs tienen un Autonomous System. Es decir, son una federación. Llega al enlace de... Correcto. Mucha gente no sabe de eso y lo que hace es que, por ejemplo, una escuela, por ejemplo, si tú no tienes BGP en la escuela en la que están, ustedes se adhieren al autónomo sistema del proveedor, pero los recursos no son de ustedes. Se adhieren al Estado de esa federación. Pero tener independencia, ¿qué les implica? Hay muchos beneficios. Cuando tienes recursos propios en un propio autónomo system, tú puedes conectarte por más de un ISP de una manera menos compleja que lo harías adherirle con diferentes. Además, no renumerarías el direccionamiento, por lo menos de NAT o de políticas, si te mueves de ISP. Porque al ser autónomo, tú puedes construir una carretera nueva con otro y con tus propios recursos. Exacto, y dices, voy a hacer una sesión de BGP con él, y yo puedo tener, con mis propios recursos, irme por muchas partes. Cosa que no tienes cuando tienes un ISP, porque ¿qué sucede cuando tienes NAT con dos proveedores que no son recursos tuyos? Si la sesión muere por acá, pierde el usuario la conexión y tiene que volver a iniciar. Por eso el uso de cookies y otros valores para identificar la persistencia del usuario. Y eso
¿Cuál es el efecto inmediato? Latencia. Porque pierdes sesión, y tienes que revalidarte otra vez y es un tiempo en el que dices, ¿por qué se puso lento? Y después se estabiliza otra vez. Entonces, si tienes varios, ¿Y si tienes un sistema autónomo, puedes, simplemente tus paquetes se van a meter por otro lado. Sí, y van a verte por naturalidad en cualquier parte. Es decir, tú sales por aquí, puedes regresar por el otro lado. Pero cuando abres la oficina, no te Ah, porque para el de arriba, a nivel de modelo OSI, de sistema operativo, no saben, sí que tienen conectividad. Cuando no sucede así, que vas por otro lado y no son tus IPs, tú ya cambiaste de IP cuando te moviste de proveedor. es como cuando quitas el wifi con el Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que alquilan servicios les dan una IP pública que luego tiene que ser traducida con de una IP dada a una pública. Cuando te conectas con otro ICP tiene otra dirección IP pública diferente. Entonces cambias de sesión, el de arriba no te va a decir, ah cabrón, yo nunca negocié contigo. No, yo estaba leyendo los términos y condiciones de varios proveedores de servicios de internet, no sé qué. Y casi la mayoría te prohibía hacer NAT, hacer tu propio servidor. O sea, ellos te asignaban una IP pública, pero tú no podías hacer más para otros. Porque es un negocio. Pero, Ahora, si tú nateas otra vez, que es, le vas generando más latencia. porque un día la intenté hacer en mi casa, o sea, tomar un rote, sacar el rote del modo mi rote, y luego puse otro rote para hacerlo para. ¿La red? Ajá. No, o sea, no sé cómo configurarla. Ahí puede ser, más bien porque en el ruteo no sabe el de arriba la nueva red que tú generaste. O tendrías que partir el direccionamiento que tienes en general a un número específico dentro, si general, es partir de la mitad del bloque de direccionamiento. Pero tendrías que generar ruteo. Si Sí, porque sí salía, pero no. Exacto. Exacto. Hay algunas cosas, mira, yo digo que mi generación nació con el concepto de Internet. O sea, más bien, yo nací con los que empujaron desde los 90s Internet en México. Yo soy de los de la mitad, vaya. Y ustedes nacieron en el concepto, que eso lo escuché de una persona y me gustó mucho y por eso lo menciono. Ustedes nacieron en el concepto de Internet. Ustedes no conocieron que, o sea, de hecho la UDG, si te acuerdas, llegaba alguien de externo a nosotros y decía, ¿cómo es que tienes una IP pública en tu máquina? Sí, ¿cuál es el problema? No, es que eso es un desperdicio, porque ellos siguen empezando las cosas. O sea, ellos no conocieron que tenías que tener una IP pública. Pero los 4.3 mil millones de direcciones se agotaron. Entonces la estrategia fue natear, o sea, hacer traducciones. Yo también, en mi casa Internet me da un público. Hay algunas casas que ya no te dan, porque se les agotaron en 2017. Se les agotaron. O sea, ellos ya llegaron al punto, ellos tienen un chingo de bloques autónomos system. Ellos tienen como 3 o 4 autónomos system. Y dentro de esos tienen Telmex. Y tienen. Ellos tienen cientos de diagonales 16, incluso tienen 8 diagonales 8. Son bloques muy grandes, ya se los acabaron. ¿No entienden? Entonces la idea es, a ustedes, por ejemplo, sí les convendría tramitar IPv6 ya un recurso público. Tú pagas una membresía. Y con una dirección ya no, tienes que estar en lista de espera. Si le recogen a alguien el recurso, porque hay políticas. Porque una vez estaba hablando con un proveedor de servicio en la universidad. Ajá. ¿Qué queremos configurar? Y me decía, o sea, ¿tienen una dirección? Hay mercado negro ahorita de IPs. Bueno, ya se agotó porque hubo una iniciativa por parte de LACNIC. Yo les platiqué de los RIRS, ¿no? La vez pasada. Donde están regulando el préstamo con la idea de que pases el nombre a quien se lo está rentando. Pues quieren regular el mercado. Ajá. Entonces, lo que ese proveedor de servicio final nos dio una de sus redes públicas, no era como y te cambia. Porque no debería de hacerlo, pero sí lo hacen precisamente para que tú no estaciones. O sea, tú les compras el plan empresarial.
Porque si no, tú tienes un web hosting ahí, entonces dicen, no, ¿quieres comprarme este paquete que te incluye una IP pública fija? Y ese paquete está 10,000 pesos. Ellos visionaron el agotamiento IP como una oportunidad de negocio. Por algo son ricos. La compañía, una de las más malvadas, y son los que están patrocinando Morena, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces, el tema del autónomo sí es cosa, pero esa es la división entre IGP y IGP, dependiendo. Cuando una red como la UDG, nosotros manejamos OCP. Pero para conectarnos a la carretera internacional, lo hacemos con nuestro autónomo system anunciando nuestros prefijos. Nuestro autónomo system, nuestro ASN, es el 2549. Si ustedes buscan algunos portales de Looking Glass de esto, digo que esas son cosas que no son muy, no es algo que el usuario conozca de su DGP. Hurricane Electric. Hurricane Electric es un Tier 1. Inmediatamente va a identificar la IP que tengo y me va a decir, por ejemplo, le he dicho que estoy por la red de Jalisco, ¿no? Es la del IJALTI. Entonces, la IJALTI, si se fijan, tiene su propio autónomo system. Es decir, él actúa como un proveedor. Y si entramos al autónomo system, voy a ver el autónomo system cuántos prefijos anuncia. Entonces, el IJALTI, por IPv4, tiene este ramal, así se conecta hacia... Este es el autónomo system de IJALTI. Si me posiciono aquí, vemos Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información, la IJALTI. Y él tiene conexión por megacable, si se fijan, el megacable tiene el 13999 y tiene coeficiente con el 25, 26, 55, 24. Y de ellos ya vemos a los Tier 1s. Ah, no, Trastelco, esta es una empresa mexicana estadounidense. Ellos comenzaron comenzaron en México como ISP y pusieron un pie en la frontera de Estados Unidos y se conformaron como empresa de otro lado, por lo cual le pidieron precios muy favorables y pues ahora tienen pie de Estados Unidos. Su poder. Es uno de... Tenemos Trastelco nosotros. Entonces, ¿cómo existe el tema de cómo buscar? No, cuando tú tienes una federación, Jalisco se tiene carreteras con Michoacán, Nayarit. Eso es lo que te da a tener. Esas direcciones te dan la oportunidad, es una dirección pública autónoma. Hay direcciones privadas de autónomos system que van de 65,000. Estas direcciones son de 2 a la 16 bits. Las direcciones IPv4 son de 2 a la 32 bits. Que nos dan 4.3 mil millones. ¿Estas cuántos nos dan? 65.536. Ajá. Que nada más los últimos, del 65.000 en adelante, son privados. Se pueden utilizar. Se usan para que tú armes una red de BGP interna, pero no son ruteables. Nosotros ruteamos ese número, nadie sabe que tenemos esos números, pero esos son los que suceden para que la red funcione. Entonces, cada autónomo system como este, ustedes van a ver qué prefijos anuncia. Por ejemplo, ese autónomo system de IJALTI tiene estos 7 terminales que tienen asignados a ese autónomo system a través de su autónomo system. Cuando inmediatamente tú aquí buscas con el router de BGP, es que asociado a este autónomo system, entonces se empieza a contar brincos no por router, sino por autónomo system. Así seleccionan la ruta más corta. Porque si lo hiciera para valorar el ancho de banda, imagínense el nivel de procesamiento que tendría que tener ese router para valorar. Son cientos, entonces imagínate valorar todo el ancho de banda. Tendrías que tener una supercomputadora para que usáramos OSPF para valorar cuál es la ruta más corta. Si en calle sí, a ver, ¿y cómo está? Pero sería... Por eso BGP no cuenta brincos de router, cuenta brincos de autónomo system.
Porque un mismo autónomo system nos puede mover a otras partes, pero no estamos contando los routers que hay. De hecho, hay trucos como para, Sí, no, sí, adelante. como para ponerle, para que no, como de preferencia, digamos, ¿no? Para el enlace. Se pone muchas veces el mismo y ya es. Para son muchos engañar, autónomos. si nosotros tenemos, por ejemplo, una métrica, como eso es algo que llamamos, si por ejemplo yo quiero llegar a Google y yo quiero balancear la carga, puede ser que tanto para Cogen como para Transferco tengan los mismos autónomos por los que pasan. Por lo cual, yo quisiera tomar, por ejemplo, para de Google Línea, por un lado, ¿qué hacemos? Un truco para dejar que sea menos preferente. Le aumentamos nuestro autónomo system varias veces a nuestro lado para que haga pensar que pasó virtualmente por muchos autónomos system y a la decisión es más corta de este lado. Pero eso es, Lo obliga. lo obligas, lo engañas para que se venga por el otro lado. Y así balanceas las cargas. Ya veremos eso. Son cosillitas así que son temas de infraestructura que para el usuario son invisibles, pero para los que administramos son vitales porque yo puedo desahogar tráfico de un lado a otro. Y BGP nos ayuda a ser muy flexibles en ese sentido. Si yo quiero, por ejemplo, que las páginas de determinado de ISP se vengan por acá y otros por acá, yo puedo balancear cargas. O sea, hay muchas técnicas para eso y eso es algo que siempre hacen los ISPs, ¿no? Pero al final, por ejemplo, este es el ruteo por IPv4, IPv6 es diferente, es más limpio, porque es nuevo. Este es un INET escáneres, y 80.000, 50.000. Si yo le doy un clic a ese, se van a dar cuenta. Ese es el nombre del ISP de Telmex. Y ellos ya se imaginarán, más para que tengan una idea, ellos sí tienen contratado hacia los que llamamos Tier 1. Ese es Golden, sí, es complicado, lo digo inmediatamente. Y nosotros estamos conectados en la UDG con un Tier 1. Tuvimos que llevar fibra cercana al POP de Chapultepec. No sé si se han fijado, entre La Paz y Chapultepec hay un quick learning. ¿Sí? Un quick learning, ¿no? Ah, ya. Por la de Chapultepec, yéndose hacia el poniente, yéndose a la boleta. Después del quick learning acá, hay un pop. Ustedes cuando ven a Charlton, véanlo, se llama Marcatel. Y van a ver que siempre hay un policía ahí y no hay nada, está todo vacío. Ese es un pop. Un pop que es un lugar donde se concentran todos los puntos de los ISPs más importantes. Entonces ahí llega Cogen, Telmex, todos llegan ahí. Abajo en el sótano hay un punto de distribución global para Guadalajara. Y Cogen cuando llega a México, a Guadalajara particularmente, se pone una fibra en ese pop. ¿Qué hicimos nosotros? Construimos una fibra desde el edificio de la UDG hacia ese pop. Y nos lo vende directamente un tiburón. Nos sale bien barato, de costarnos 200-300 mil pesos mensuales, bajamos a 50 mil pesos mensuales por 10 gigas. Porque nosotros tenemos gente de cableado circulador que pudo llevar, que de hecho cuando lo montaron, como no llegan los permisos en tiempo y forma, porque tienes que pedir permisos a la CFE para montarte en postes o abrir abajo, tienes que pedir permiso al ayuntamiento para abrir, entonces se hizo durante un tiempo esa ruta que ya teníamos para meteorología, astronomía, el Instituto Meteorológico de la UTE, tenemos una fibra hacia allá. Lo que no teníamos era el paso de Vallarta, del lado norte, al lado sur de Vallarta, cruzando Pachuca. Entonces tenía que haber un permiso. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley, por la Constitución, construir las vías de comunicación. Entonces tienes que pedir un permiso para que en la noche un agente de tráfico pare y abras el piso. Además tienes que hacerlo rapidísimo porque no te van a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los chicos de Isidro? Pues en la noche agarraron un cordel y un chingo por cosas. Porque si los agarran una patrulla, se los trepan todos. No manches. Se la aventaron en una noche. ¿O se la aventaron sin permiso? Sin permiso. O sea, el permiso estaba tramitado, Pero todavía no llegaba. pero no llegaba el permiso. Lo iban adelantando, como quien dice. Dicen, no, pues chingue su madre. Si ya les pagamos y los sacamos de la cárcel. Pero se la aventaron. O sea, por eso ustedes pueden ver. Nos llevamos primero en el sentido hacia poniente por Vallarta, por subterráneo, ya existía. Pero se abrió un registro cruzando a Chapultepec.
Entonces, este poste que se están viendo los planes y no tenemos el trazado hacia el sur. No, pero Entonces sacaron aquí, ya lo dejaban ahí puesto, nada más en la noche. No sé si fijan cómo lo hacen, ¿no? Traen y pasan, ¿no? Pero tenían lo que para acá. Pasar la fibra y chinga, porque si te ven una partida, te lo ha prohibido. ¿Y ya dejaron listo? ¿Cómo es una fibra grosera? No, se lleva un mazo que está protegido, que trae 64 hilos de fibra. Esa no es la fibra que está totalmente. No, Ay, no. O sea, esa está, tiene que tener un acero, porque si no se dobla con el calor y se rompe. Entonces está cerados. Hay una cubierta para intemperie, que lo van a ver son unos tubos de este vuelo, más o menos. Los que venden tendederos, que están de los proveedores, son hilos que ellos bajan de switches que están los postes. Ya hay un switch arriba y están bajando los hilos. Pero esos son solamente, de hecho, son una sola punta. Tiene tecnologías que llamamos, se me fue el nombre. No. Multimodo y monomodo es el tipo de fibra y depende de dos cosas. Es que una cosa me lleva a otra. Multimodo es más grande por micras, es más grande el centro. Es el cristal. El monomodo es más pequeño. El centro es más pequeño. ¿Por qué? Un multimodo, lo que te hace es que puedes manejar diferentes frecuencias de luz y hay rebotes. Entonces puedes marcar una frecuencia en una diferente frecuencia, entonces puedes mandar muchas landas. El problema está al tener una frecuencia muy alta, no puede llegar muy lejos. Y sí, se atenúa. No puede llegar muy lejos y además esta luz es visible, generalmente viene en un color rojo. Y cuando es monomodo, es más chico el grosor de la fibra, pero su landa es más larga. Entonces esto es un láser, no es visible. Y se puede traernos, por ejemplo, aquí estamos sobre el límite. En CUSEA llegamos con una fibra monomodo, pero con un inyector o un JIVIC que es de 10 kilómetros. Aquí pasamos arriba de los 10 kilómetros. Bueno, no estamos, apenas cambiamos a un EGR que es 30 kilómetros. Dependiendo del JIVIC, que es un componente que luego les enseño, el JIVIC puede costar, aunque ves que es un componente así, puede costarte el más barato, que es un multimodo, 3,000 pesos, 5,000 pesos, a uno que es de 30 kilómetros te puede costar 50,000 pesos un componente, pero no lo ves, ¿no? Y tienes que montarlo sobre una fibra monomodo. El otro que yo digo es una tecnología, ¿por qué se me olvidó? Es una tecnología multimodo que lo que te hace es que GPON. Eso lo usaron todos los ISPs. Lo que hace GPON es que por un hilo, nosotros siempre que mandamos un hilo tiene que ser en pares, uno que envía y otro que recibe. Pero GPON logró eficientar que las diferentes ondas sobre la misma multimedia en una sola punta puede mandar en una frecuencia el envío y en otra frecuencia el regreso. Y además lo que hace que una fibra con GPON, pones un dispositivo GPON, te saca un chingo de hilos con un solo. O sea, es un aparatito. Es un aparatito que hace las divisiones. El problema es que si esta es de 1 giga, va a estar repartido. Entonces te hacen creer el ISP que te está dando, ya tengo fibra, yo puedo crecer. Si tienes GPON y estás suscrito a esto, por eso dan a 20 megas o 200. Depende de la tecnología de GPON. Por eso les permite a ellos tener tendederos que son cables bien delgaditos. Cuando vean su modem van a ver que tienen una sola punta. Cuando son enlaces simétricos traen 2 puntas. Una para enviar y otra para recepción. Entonces GPON es una tecnología que permitió eso, pero hablando de lo que usamos, pues si vas a meter ya un tiro de fibra, pues déjate un chingo de redundancia, ¿no? Entonces, generalmente esos, si vas a invertir, pues son rollos que tienen mucha capacidad. Pero el problema es que si te cortan eso, como pasa con CUSEA, nos pasa últimamente aquí, ¿qué hacía si había un corte parcial?
que entalaban o liberábamos otros hilos de fibra y cambiábamos, pero cuando te la mochan completa, pues te dejan sin. Sí. O lo que hacemos es hacer trazados en diferentes rutas. Eso es N+1. Y te preocupas más permisos, más personal, más fibra. Pues siempre tiene un costo. Nunca habíamos tenido tantos problemas como últimamente. O sea, cada vez son más graves. Especialmente desde que hicieron el tren, también. Desde que nos trozaron la fibra para extender el tren al otro lado, empezó el problema. De periférico hacia auditorio. Esa estación más. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos un convenio con Megacable. Entonces es mejor proteger la fibra por postería, por tren que por postería. Porque un camión, porque otra cosa, el problema es que CFE no te deja colgar los cables en lo más arriba, te da una tolerancia, y si te ve que tú te subes, no te la permite. Y de hecho ahorita hay una ley que obliga a quitar los aceros. A nosotros nos obligan, tenemos que, no sé si supieron que estuvieron camino se contrató una empresa. Porque tenemos hasta al 2026 para cambiar todo. Porque precisamente el acero tensa más a los postes. Como últimamente ya han metido más ISPs y más ISPs, los postes empiezan a doblar. Pues ahorita se está poniendo una fibra que en lugar de un acero trae una fibra de carbono de más delgada y que permite la resistencia para que no se pierda. Porque ahorita hay una ley, incluso no sé si fijaron que levantaron varias partes de la ciudad para meter por abajo. Porque crearon una ley y van a sancionar a todo el ISP porque los hilos que cuelgan han muerto una persona, pero 2 personas. Entonces, que estaba colgando le pasó y había uno y no había visto. entonces ahorita ya no está permitido y el que lo haga le van a mochar, o sea, le van a cortar por cabrón. Pero justo. Entonces, en cuestiones, si se fijan, hay muchas cuestiones de infraestructura, no son una sola cosa, sino si adentramos, son más y más y más cosas. Yo no soy experto en todo, o sea, yo cuando me lo decía Gabriel, digo, es que eso es muy grande, o sea, cuando hablamos de seguridad es grande, y cuando hablamos de infraestructura es así, ¿no? Entonces yo le dije, oye, yo voy a hablar del tema que más soy experto en el área de infraestructura, ¿no? Algunas cosas las conozco, pero no todas. No todas. Entonces, ese programa, ¿Autónomo System? Mira, déjate lo muestro para que veas. Aquí le voy a poner 2549. Y tú puedes así, de hecho cuando veamos algunas tácticas de descubrimiento, te vas a dar cuenta que estas herramientas que son públicas, que le llamamos OSINT, todo lo que sea público al atacante o al pentester nos sirve para buscar información, como el Nmap que hicimos. La UDG, si te fijas, tiene conexión con Transtelco, ese que decíamos que es mexicano estadounidense, Origin, que es un tier 1, y tenemos por internet todos conexión con Telmex. ¿Cuánto en proporción está distribuido? La parte de internet es muy pequeñita. O sea, solamente son la interconexión de internet que ya casi no se usa, ¿no? Porque es la internet que son para las universidades a nivel internacional. Es muy poquito. Nuestro autónomo sí se distribuye muy poquito, pero en cambio, si se fijan, hay por lo menos la mitad está colgado hacia la CP y la otra mitad. Ahora, eso es por IPv4. Por IPv6 tenemos un esquema diferente. Está más anunciado por Transnet. Hay mayor preferencia porque nosotros sí lo decidimos. Cuando se decide configurar, vamos a ver cómo se hace eso. básicamente significa que Si te vas a cualquier parte del mundo, es muy probable que por porcentaje ya nos formulado llegues a nosotros a través de Transnet. El porcentaje de probabilidades que tú llegues en este procedimiento. O sea, yo me estoy conectando de Facebook a un sitio web plano y todo el sistema de tiene que llegar al campo. El campo se va a conectar. Ahora, fíjate, eso es importante lo que estás diciendo. Físicamente nos vamos a mover así,
pero lógicamente no. Porque la lógica es diferente. O sea, nunca ves lo del medio, porque se escapa uno. Voy a pasar por un montón de equipos, pero no te das cuenta. Para mí es como si fuera un solo brinco. Se me voy a ir al Koyen y ya depende de Por ejemplo, aquí tenemos Koyen, ¿no? Y Koyen pareciera que están en un solo brinco, ¿no? Pero como tenemos que pasar por un equipo que va a una fibra, llega a un equipo que está en Marcatel, y está Koyen, en realidad no nos damos cuenta porque no estamos contando los lados, estamos contando los brincos de autónomos. Entonces hay más intestino aquí que no estamos viendo. Exacto. Estas son las carreteras generales. Las estatales son las que tenemos. Pero en sí no hay otra manera de. En el caso de la UDG tenemos esos dos alternativos. No podemos llegar a. No. ¿Por qué estamos pasando por temas? No. La UDG, los que estamos dentro de la UDG, podemos irnos 50% de las veces por este lado, 50% de este lado. ¿Qué hacemos nosotros? Anunciamos la mitad de un crédito de diagonal 16, partimos 2 diagonales 17 y mandamos uno por acá. Entonces, si yo estoy en el Chile, yo voy a hacer si dependiendo el autónomo asistente haya N autónomos asistente en Chile, pues tendríamos que ver cuál es el que más cercano para llegar a nosotros. Cuando tú vas abriendo esta hoja, por ejemplo, de Transtelco, te vas a dar cuenta que vas abriendo y abriendo la internet. Tú puedes llevarte un algoritmo para analizar cuáles. Hay gente que yo sé que ha estudiado cuántos brincos hay. Pues te vas metiendo toda la nube. Esta es la nube. La nube está creada por autónomos. Que es un direccionamiento público que además ya se agotaron, igual que IPv4, ya se acabaron las autónomas system. Bueno, y se pasó de un autónomo system de 16 bits a 32 bits. Entonces es muy probable que se pueda escribir en algún momento la del autónomo system que parezca una dirección IP. O sea, como si fuera el formato de una dirección IP, porque es el mismo valor. Pasó de 32 a 16 bits. Si haces esto vi uno y me llamó la atención. Todos son abajo de 5.535. Y hace rato yo vi uno autónomo system que ya es de 32 bits, que es un número que rebasa los 65.536. Ahorita lo vi. Ajá, ya me acordé dónde lo vi. En el de, aquí está los de Jalisco. Salud. Los de Jalisco, ese fue los que vi. Soninet. Aquí. Cuando veamos un autónomo system de arriba 65.000, eso significa que es un autónomo system de 32 bits. Ahora, aquí no va a haber mucho problema como IPv4, porque simplemente se creció la memoria. Aquí no hay que cambiar de direccionamiento. El formato es el mismo, nada más se aumentó la capacidad. Aquí sí es diferente. Ay, yo no sé, ahora sí, ¿eh? Llegué tarde y me quedé temprano. ¿Preguntas, dudas? Siempre una cosa me detiene otra, pero continuamos en la parte de ruteo para avanzar con lo de Hack the Box. Pero yo creo que es importante para que sepan esas cuestiones de decisión. Sí, porque esto es importante, a lo mejor si Sí, de hecho, nosotros para evaluar infraestructura en pentesting, nosotros tenemos que conocer esto. Entonces es indispensable conocerlo porque te lo dan la herramienta, pero ahora que te dicen, ok, la herramienta te dio este descubrimiento. Explícale al cliente cada una de esas cosas, elementos. Pues así como nos está explicando usted. Entonces, cuando hacemos en el tema de análisis de riesgos y análisis de vulnerabilidades, tenemos que conocer de todo. Y si no, tenemos que traer a varios equipos multidisciplinarios de cada capa del modelo para que nos ayuden a redactar la resolución de lo encontrado. Sí,
Sí, claro, que le dé sustento al argumento. Por eso el pen testing son muy bien pagados, porque quien pide un análisis de vulnerabilidades y de tiene que analizar todo, toda la parte, la lógica, física, todo lo tiene que analizar. Tiene que decir, oye, tienes Windows 7 es muy vulnerable, ¿no? Tiene un montón de CVEs, de vulnerabilidades comunes. Entonces, ahorita en la UDG tenemos muchos Windows 7, es un riesgo. Es un riesgo. Y tenemos Campus Agreement, que es lo que me sorprende, pues. Pero si es por infraestructura, porque no tienen PC para soportarlo, pues tendría que estar pidiendo un equipo. Porque es jugar con un enemigo adentro. En ese caso no puede mandar de rectoría a dar un De- oficio o algo que diga que ya se deben de. Mira, el problema, yo siempre lo platicamos. El castigo que le pusieron a la CGTI, no solamente afectaron a la CGTI, afectaron a toda la red universitaria. Porque la CGTI en su momento hizo el comité técnico, ese que como buena práctica decía, compren esto, hagan esto, ¿no? Pero si te fijas en la UNAM, pasó de ser CGTIC a convertirse en DGTIC. O sea, se convirtió, de pasar de coordinación general, en la UNAM se convirtió en dirección. Por el propio nombre, la coordina, el coordinador nada más coordina. Y el que es director, como es la dirección de finanzas, dice, aunque tú seas independiente, tú te riges bajo mi dirección. O sea, el de finanzas de aquí tiene que rendirle cuentas a la dirección de finanzas de la rectoría. Hay descentralización, pero la dirección tiene mando. Y nosotros, en lugar de fortalecernos como DGTIC para fortalecer la adquisición y la compra organizada, nos unieron con una coordinación general administrativa. Nos castigaron a las. Sí, porque sí hay mucha gente que, por más que le intentemos o le digamos que ya no deben de tener. Mira, te lo voy a poner así de fácil. El problema está que, por ejemplo, nosotros no podemos determinar políticas porque no tenemos jurisdicción. Y si lo tuviéramos, o sea, para nosotros sería fácil decir, ¿sabes qué? Estas son las reglas, no se va a usar ya Windows 7 y tiene que adquirir a partir de esta fecha. Lo tendría que hacer el Consejo General Universitario. Pues yo me lo ocurrí porque no, sí nos dicen es de que no, es que el Windows 7 ya es vulnerable, y no, pues sí, pero ¿cómo les hacemos entender a todos de que yo llegarles a decir, ¿sabes qué? Es que ya no puedes utilizar eso? No tienes idea, le ha tocado años queriendo fomentar normativas dentro de tecnologías. Años. Y no solamente la UDG, está el gobierno. No hay leyes de informática. Gracias, profe. Buenas noches, que descansen. Bye. Hasta luego, chicos. No sé si me escuchan todavía. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Salido. Adiós. Adiós. 7. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. A ustedes. Bye.